se esforzando por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. ¿Qué tal, gente? ¡Ey, chapá! Por fin llegamos al Museo Nacional de Bellas Artes, así que vamos a ingresar a este lugar que tiene muchos secretos y esa es la idea, que no sea un secreto, que vos conozcas, que vos vengas y por supuesto te lleves la historia del Paraguay en este lugar, en este museo histórico, así que nos acompañan. Hola, buen día. ¿Qué tal, señora? ¿Podemos pasar? Por favor, bienvenida a la casa de usted del Museo Nacional de Bellas Artes. Adriana Ortiz, ministra de Cultura. Gracias, Adri, por esta invitación y por todo lo que vamos a conocer. Gracias a usted, bienvenida a un lugar patrimonial. Este es el acervo de Bellas Artes, el Museo Nacional de Bellas Artes, que realmente tiene una reserva técnica de más de 1800 obras que forman parte del patrimonio, de la cultura y de la identidad del pueblo paraguayo. Así que mucha gente no conoce, entonces agradecemos que en Baixapa, gracias a ustedes, abrimos las puertas de este museo para que la gente entre, conozca, se enamore, pueda venir y también vos puedas enamorarte de lo que es la cultura paraguaya a través del arte más significativo en este caso. Ya estamos recontra enamorados y nos vamos a volver a enamorar. Vamos. Todas las personas pueden ingresar acá sin problema. Ministra, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Está abierto al público. Esta es una casa patrimonial, que son una de las casas también patrimoniales de la avenida Mariscal López. Estamos sobre la avenida Mariscal López. En este caso no es una casa propia, es una casa alquilada. Hoy estamos también pensando en dónde puede estar el Palacete de Bellas Artes a nivel nacional y eso estamos construyendo, ¿verdad? Esto está abierto al público de lunes a sábado, todos los días, acceso gratuito. Acá la gente puede venir a hacer eventos, conocer más el acervo, pedir también visitas guiadas para mostrar la colección. Así que acompáñame, les voy a mostrar un poquito más lo que es. Y como ven, tenemos puerta de seguridad, ¿verdad? Porque hay obras muy valiosas. Prohibido ingresar con alimentos o bebidas al salón. Ahí adelante. Bienvenidos, adelante. Permiso. Bueno, les presento a Bicho y a toda la teleaudiencia, ¿verdad? En la audiencia, no se dice más así, ¿Sí? ¿verdad? ¿Está bien? Se dice así. A todos. A todos, ¿verdad? Natalia Antola es la directora general de Patrimonio de la Secretaría Nacional de Cultura. ¿Qué tal? Cristian Seupens es el director nacional de todos los museos del Paraguay. Así que te dejo con dos referentes, amantes de la cultura, conocedores de toda la historia paraguaya, que llevan adelante esta gran misión que es construir una sociedad donde la memoria de lo nuestro nunca se pierda, ¿verdad? Ese es el caracú realmente de la Secretaría Nacional de Cultura. Nosotros velamos por la identidad más íntima, más profunda del pueblo paraguayo. Nuestra misión también es hacer conocer todo el valor que tiene Paraguay y todos estos tesoros ocultos que ni nosotros mismos que habitamos el Paraguay
conocemos. Entonces, nuestra misión es salvaguardar, preservar y difundir la cultura paraguaya en todas sus aristas, y esta es una de ellas. El Como Museo siempre Nacional de decimos, Bellas lo que Artes. no se conoce no existe. Y esa es la idea de este programa también, dar a conocer todo sobre nuestra cultura y nuestras raíces. Así que Mismo. agradecidos Así que les invitamos a que por esta vengan, invitación. a que hagan este recorrido, a que se enamoren realmente de lo que es Bellas Artes, el Museo Nacional de Bellas Artes, que nos puedan visitar y que puedan entender que así como dice Bicho y que así también como dice Nati siempre, ¿verdad? Uno no puede amar lo que no conoce, y esta es una prueba de que al salir de acá van a decir, mañana quiero conocer Bellas Artes, estoy segura. Ahí está. Gracias, Adri. Nos vemos. Nos vemos. Tenemos éxito. Bueno, nosotros ya tenemos una pequeña historia con Natalia, Cristian, cuando nos fuimos al Palacio de los López, o Palacio de Gobierno. Natalia nos había acompañado y en aquel entonces habíamos ingresado a la oficina principal, ¿verdad? Donde hace oficina el presidente de la República, y Natalia nos había mostrado las sillas que se habían restaurado. Sí. Y hoy el palacio que está totalmente restaurado ya con el ala, para muchos el ala derecha, para otros el ala izquierda, Este da igual. pero está 100% restaurado ese palacio que tiene un trabajo de muchos años. De ¿verdad? muchos años, muy minucioso, que amerita una próxima visita para conocer lo que se trabajó del otro lado. Claro, porque cuando grabamos Palacio no podíamos ingresar a esa ala, porque ya tenía peligro de derrumbe, así que hoy está el Palacio hecho a nuevo, restaurado a nuevo. No, como que restaurado, no, restaurado, vuelto al original. Sí, claro, parece nuevito el Palacio, ¿verdad? Como en sus inicios, y ya hay tour guiado al Palacio, así que Bueno, gracias bien. por recibirnos, y hoy Por favor. ingresamos. Al Museo Nacional de Bellas Artes, bienvenidos. Realmente este es un orgullo para el país, ¿verdad? Poder disfrutar de esta maravillosa colección, que es una colección privada de Juan Silvano Godoy. Este museo se crea en 1902 con esa colección, ¿verdad? 1902. Que pasa al Estado, así es. Y es la que podemos disfrutar hoy de esta maravillosa villa de Asunción, ¿verdad? Que fue recuperada, y también se hizo un trabajo de curaduría y museografía maravilloso realmente, que hizo Roberto Amigo, ¿verdad? Que era el director de Bellas Artes de Buenos Aires. Hizo la selección y la curaduría de todas estas obras, ¿verdad? Que podemos hoy disfrutar. El museo está abierto de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, ¿verdad? Así que hay un horario sumamente extendido y abierto para todas las visitas, ¿verdad? Con guías que podemos ir acompañando e ir mostrando toda esta maravillosa colección, ¿verdad? O sea, imagínense lo que es tener desde ese tiempo, ¿verdad? Poder disfrutar, digamos, de estas obras, que son, algunas obras son de autores europeos, ¿verdad? Que él fue adquiriendo en Europa y en Buenos Aires, ¿verdad? Y hay colecciones también de maestros paraguayos que fueron a estudiar a Europa, y también de pintores europeos que vinieron al país, ¿verdad? Así que la colección se divide en dos alas, ¿verdad? ¿Qué te parece si les mostramos? Sí, Si vamos a ir mostrando. el ala de Paraguay, digamos, como le llamamos, que es la que se puede recorrer Y en estos espacios. Antes de ingresar Sí. a las alas, Cristian, Natalia, Sí. para entender un poco la historia de quién fue el dueño de estas obras y cómo estas obras son hoy propiedad del Estado, ¿es así? Así es, sí. Juan Silvano Godoy era un personaje muy importante en nuestra historia, político, filántropo y coleccionista, que fue adquiriendo, digamos, a lo largo, digamos, de su vida, una colección en gran parte en Buenos Aires, digamos, Ok. de maestros europeos, también algunos compró en Europa, y luego también de pintores en Paraguay, ¿verdad? Esa colección, digamos, se armó en muchos años, ¿verdad? Y él llega, digamos, un momento en el cual no tenía ya herederos, ¿verdad? Sus hijos habían fallecido, entonces decide, ¿verdad?,
de que lo ideal sería de que se pasara al Estado. Entonces el Estado adquiere esa colección, ¿verdad? Y es lo que da el nacimiento al Museo de Bellas Artes, ¿verdad? O sea, ese es el origen de la creación del Museo de Bellas Artes, que a lo largo, digamos, de ese tiempo se va trasladando en distintos locales, en distintas ubicaciones, ¿verdad? Hasta el 2011 que se instala en esta villa, ¿verdad? Es la primera vez que tiene un espacio exclusivo, digamos, para esa colección, ¿verdad? Esta villa es una villa de inicio de 1900, se la conoce como Villa Pino, es una de las tantas villas que adornan nuestra avenida Mariscal López y que están protegidas por ley. Entonces, bueno, se instala acá, como dice Cristian, en el 2011, pero antes estuvieron en el Archivo Nacional, que vamos a conocer después. Y en el archivo ocupaban la sala de la izquierda en su momento, que después vamos a ver los vidrios inclusive, que están con el escrito de las iniciales de Museo de Bellas Artes. Entonces, es interesante cómo se van mudando, se van moviendo estas colecciones, y si bien esto, como dijo Cristian, es solamente la colección de Juan Silvano, ¿verdad? Una selección de Juan Silvano Godoy, no obstante, el Museo de Bellas Artes cuenta con más de 700 piezas. Impresionante. Así es. Bueno, ahora sí ingresamos al ala. Al ala de Paraguay, ¿verdad? Ahí está. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Aquí son estas tres salas que están destinadas a las obras que tienen mayor vínculo con el Paraguay. En esta están autores nacionales, Oldenjara, Zamudio, Bestar, que son, digamos, incluso de la pintura académica, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Porque nosotros realmente nuestro acervo justamente tiene el componente de la academia como principal, digamos, motor de la colección, ¿verdad? Entonces, todos estos paisajes, o sea, de la ciudad, del campo, las imágenes de nuestros indígenas, guaraníes, ¿verdad? También, digamos, los retratos y sobre todo el tema de paisaje. Por eso también el color rosa de la sala, ¿verdad? Que es un color que tiene mucho que ver con nuestro paisaje del campo, ¿verdad? En la arquitectura popular, ¿verdad? Y hasta hoy vos viajás así es, sí, en diferentes zonas del Paraguay y ves casas de este color. Así es. Todos tienen sus Verde. Marcos originales, ¿verdad? A Se todas conservan las las obras. obras con sus marcos originales, ¿verdad? Y las obras también están, digamos, restauradas, ¿verdad? Y se mantienen en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Una de las obras que siempre nos llama poderosamente la atención cuando vamos a hacer publicaciones al respecto del museo es siempre esta de Delgado Rodas, Mitaí, que a mí me parece fascinante y bueno, un niño también... Cara de puchero más o menos. Cara de puchero tiene este niño, pero sobre todo su estudio de los rostros es súper interesante, y aquella obra también es fascinante. ¿Cuál? Con sus sombras. Debe estar. Esta debe estar, es un sueño. Sí. Es una maravilla. Y esta es una casa, el tradicional patio paraguayo. Claro, y acá se ve también el clásico, ¿verdad? El Exacto. color hasta un lado y después otro color. Así es. Y Bestar es, digamos, un exponente que marca casi el final de la academia en la pintura paraguaya. Digamos, a partir, digamos, de él ya se produce un cambio total, ¿verdad? Aparece ya, digamos, el modernismo. Con Bestar empieza. Digamos, termina. Con él termina. Con él termina la academia, ¿verdad? Por eso es de que es súper importante y simbólica su obra. Y acá vemos un clásico también, Exacto, ¿verdad? sí, La una caña de imagen azúcar. clásica. Él tiene también escenas de Asunción, ¿verdad? Algunas del campo y también de Asunción. En esta otra sala están las pinturas de Colombo, están los europeos que traen sus paisajes, ¿verdad? Ellos traen... Esto será Venecia, ¿verdad? Exactamente, Sí.
traen sus paisajes, ¿verdad? Fíjense los marcos, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? O sea, Cada obra vino con su marco. sí, ya estaban enmarcadas todas las obras, ¿verdad? Y realmente es fabuloso, fíjate, o sea, también la diferencia de lo que es ya, digamos, la obra local, ¿verdad? Que ya usa la madera más que el dorado, ¿verdad? Tanto las de Orden Jara como Zamudio. Pero son artistas que fueron a formarse en Europa y Y vuelven. pintaron ese paisaje, ¿verdad? Y traen, digamos, esas imágenes, ¿verdad? Como parte de su ejercicio académico realmente, ¿verdad? Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando 2 botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Es lo que es este juego Sí. también de luces y sombras. Esta obra es fantástica. Es Alborno, ¿verdad? Alborno fue también director de Bellas Artes, ¿verdad? Él y su hijo también dieron clases durante años en lo que era la Academia de Bellas Artes. Realmente Bellas Artes sigue hasta hoy día, ¿verdad? Pero era el único lugar donde era posible estudiar pintura y escultura. Adelante. Y en esta sala tenemos un cuadro histórico, ¿verdad? El General Díaz y el Mariscal López, ¿verdad? Es una Ok. pintura importantísima. Imponente. Así es. ¿De quién es esta obra? Esta obra es de Darré, Guillermo Darré, que es otro también que se forma en el extranjero y también es un maestro de la pintura nacional. Esta obra es de 1890. Bueno, pues te decía que, digamos, nosotros nuestro acervo histórico. Esta imagen, que sería buenísimo, digamos, aproximarnos, es de Héctor da Ponte. Héctor da Ponte, que vamos a ver sus obras, él es docente de Bellas Artes y en esta escena se recrea, digamos, una clase con 5 alumnas, ¿verdad? Su asistente, ¿verdad? Y él en la misma academia, que era el Instituto Paraguayo y el primer Salón de Bellas Artes, ¿verdad? Que esta imagen justamente es la que estamos recreando ahora en la acción, ¿verdad? Que tiene que ver con, que le llamamos el robo del siglo, que tiene que ver con el robo al museo que se realizó en el año 2002, ¿verdad? Donde fueron extraídas 5 obras del museo, cuando funcionaba donde actualmente está el Archivo Nacional. Ahí había el Salón, digamos, de Bellas Artes. Se cavó un túnel que cruzó la calle de 25 metros de largo, con iluminación incluso, ¿verdad? Y fueron extraídas 5 obras. Ahora estamos trabajando en base a esa memoria, es decir, concibiendo al museo como inspirador también para volver a entender, digamos, lo que es nuestro acervo, cuáles son las obras valiosas que teníamos o que ya no podemos tener. De esas 5 Sí. obras estamos hablando de qué valor y se recuperó alguna, las 5 siguen extraviadas. Se recuperaron 2 de las 5 obras, ¿verdad? 5, una después de 5 años del robo y otra después de 6 años del robo. 3 nunca fueron recuperadas. Se habló en ese momento de un valor de $3 millones de esas obras. Eso creo que es un precio que hoy debiera de ser totalmente mucho mayor, ¿verdad? Están aún sin recuperarse un Murillo, un Tintoretto y un Courbet, que es un pintor francés, ¿verdad? Esas 3 obras no fueron recuperadas. Por ahí, si alguien sabe algo de estas obras,
a dónde tiene que comunicarse. Por supuesto que a nosotros nos van a decir, bicho, yo vi esa obra en tal lado. A la Secretaría Nacional de Cultura. Estas tienen alerta en la Interpol, tienen alerta en todas las instancias posibles, pero realmente es una cuestión que tiene que ver también con la conciencia, ¿verdad? Hay todavía un mercado negro muy importante del arte y bueno, estamos detrás de esas obras, así como de otras tantas también, ¿verdad? Que fueron sustraídas en el territorio nacional, claro que sí. Entonces, pero bueno, todo ayuda y si realmente nos pueden acompañar a encontrar estas obras sería algo fabuloso. Que vuelvan a casa sería genial. Sería espectacular y como siempre digo, más de uno de repente puede ver y dice, yo vi esa obra, ¿verdad? Así es. Del que menos te esperas te puede llegar a sorprender y dar con esa obra, así que... ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Esta es la casa del Panteón de los Héroes cuando la manzana aún estaba construida. Ah, mira, nunca vi una imagen como esta. Aquí está también otra, que es otra interpretación de Da Ponte. Podemos ver, estos son todos artistas europeos que vienen a residir acá al Paraguay y a establecer todas estas instituciones que había mencionado como Héctor Da Ponte, ¿verdad? Guido Bogliani también es uno de los profesores de esa academia, ¿verdad? Que es tan interesante cómo se puede ver la mano de estos artistas europeos, pero con la temática nacional, en este caso. Y esta era nuestra asunción, se puede ver el cabildo, el panteón y cómo estaba construida esa manzana. Esa manzana, después de terminado prácticamente el panteón, recién se demuele y se convierte en una plaza. Ahí estaba la casa del Mariscal López y la casa de las hermanas. Es real, es la San, no sé qué, casa de moda. Sí. Así es, sí. Así es. Y aquí hay otra imagen de otro artista, este es Chauvelot, y este es Héctor Da Ponte, este aparece Panteón de los Héroes. Con el panteón, y también donde se ve la misma casa que acabas de nombrar, ¿verdad? Desde otro ángulo. Incluso la muralla que tenía el panteón. El panteón tenía... Pero siempre inconcluso, ¿verdad? Sabemos que después de la guerra del Chaco recién se inician los trabajos para terminar el Panteón Nacional de los Héroes, en realidad el oratorio de Virgen Nuestra Señora de la Asunción, y luego también Panteón Nacional de los Héroes. ¿Y qué pasa con las casas? Porque habían varias casas que rodeaban el panteón. Hoy vemos solo el panteón. ¿Por qué se muelen esas casas? Realmente es una decisión urbanística,
¿verdad? Es decir, que el Panteón tiene que estar liberado, digamos, de ninguna construcción, ¿verdad? Y ser un monumento con todo, digamos, el espacio en torno al mismo, ¿verdad? Entonces, o sea, es una muy buena decisión urbanística, ¿verdad? Bueno, lastimosamente a veces el urbanismo sacrifica alguna construcción histórica, ¿verdad? Y convengamos que también las edificaciones que estaban alrededor eran muy parecidas a las de la Casa de la Independencia. O sea, las casas eran de muros de adobe, techos de tejas, o sea, había una dualidad ahí entre lo que la grandeza que ejemplificaba el Panteón y bueno, esas otras, esa arquitectura tradicional paraguaya de la época colonial, ¿verdad? Entonces, es un poco... Y aquí estas obras de Da Ponte, tenemos imágenes de la ciudad, el antiguo puerto, ¿verdad? Y la obra Río Paraguay. Posiblemente una de las características principales en su obra son sus cielos. Y creo que las tres ejemplifican un poquito eso, ¿verdad? O sea, allá tenemos el cielo nublado, sí. Acá como despejándose. Y esto con el agua, ¿verdad? O sea, el cielo reflejado en el agua. Mira que esta obra, por que Dios. Es como era nuestro puerto, ¿verdad? Es una foto realmente que es un registro histórico del puerto. Así es. ¿Sí? Con las embarcaciones de la época. Esa es una maravilla, esta es un testigo de las revoluciones, o sea, es interesante también, ven acá el caballo muerto, los soldados disparando, acá hay bombardeo, habla también de nuestra, un poco de esa época. Como testigo siempre el arte como... De esa época, sí, así la guerra civil, ahí está, ¿verdad? Representada en esa, ¿verdad? Itapunta. Miren lo que es esta imagen. Mirá, con la luz. Itapunta, que también es de Da Ponte. Y también acá se ve a una persona en un pequeño arroyito, ¿verdad? Sí. Este es Morné, es otro artista, ¿verdad? Pero es, digamos, también un paisaje, digamos, de Paraguay, ¿verdad? Fíjense, él es francés, pero él pintó en Paraguay, ¿verdad? O sea, él es un francés que vino a pintar a Paraguay, ¿verdad? Y aquí, obviamente, como decís, recrea, o sea, es decir, probablemente se haya instalado en este lugar, ¿verdad? Un arroyito. Y alguien ahí lavando ropa, exacto, posiblemente. Así es. Y estos marcos me impresionan, ¿verdad? Sí. Estos vienen de afuera, se enmarcan acá, en la Argentina. En la Argentina, es lo más probable, ¿verdad? De que todos son, digamos, de producción por la época, ¿verdad? Te da de repente la sensación de recorrer el Museo del Louvre. Y Boyani, bueno, sus paisajes, ¿verdad? Sus paisajes, ¿verdad? Venecia. Boyani, como ustedes saben, fue un gran etnógrafo, entonces tenemos algo, ¿cómo se llama? La otra faceta también de Guido Boyani, muy interesante. Artista. Que es un pintor súper importante, ¿verdad? O sea, hay colecciones que tienen muchísimas obras, hay colecciones privadas, ¿verdad? Que es bellísimas sus obras, ¿verdad? Muchos referidos a la naturaleza, que en este caso no, es realmente más su historia, ¿verdad? Por eso es de que estas obras se condensaron en estos tres espacios, ¿verdad? Porque son un relato más de bellas artes, digamos, pero desde lo local, ¿verdad? Ya sea artistas paraguayos que se formaron en Europa o europeos que vinieron a trabajar el arte en Paraguay. Entonces, es un poco, se trató de dividir la colección y darle un enfoque en ese sentido. Y la curaduría, como había mencionado Cristian, de Roberto Amigo, que es un gran amigo del Paraguay, y la museografía de Osvaldo Saler. Ahora nos vamos al salón. A las salas europeas. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Cuánta paz, mi madre querida al Creador hizo su oración, que por su elección de la Seinurá hoy me necesita ser aroma. Ojendo Baisa Serenda y Puambo. Las salas europeas, y te vamos a presentar a Juan Silvano Godoy.
Este es un retrato que le hace en Buenos Aires, ¿verdad? Del propietario de esta maravillosa colección que estamos visitando, ¿verdad? Y él está observando su colección de mujeres. Ese es el criterio con el cual se montó esta sala, ¿verdad? Que son pintores franceses, exactamente, pintores franceses, ¿verdad? Donde la figura principal de su obra es la mujer, ¿verdad? Y esta imagen, esta obra que está acá, es una de las recuperadas. Una de las que fueron robadas y se recuperaron, esta es Tetefem, y que bueno, acá la pueden ver, y creo que Cristian también les había hablado del sobre marco. Este es el marco del Tintoretto. Los marcos vacíos que van a observar en el Museo de Bellas Artes son los marcos de las obras que aún no se recuperaron. Exactamente. Que se retiran, imagínate correr en el túnel con un marco así gigantesco, de repente se sueltan de atrás, se enrollan y... Probablemente hayan visto en las películas cuando se roban, digamos, lo que se hace es se exporta, digamos, solamente se lleva la tela, ¿verdad? Porque eso es apenas un rollito, ¿verdad? Que es perfectamente posible de trasladar, ¿verdad? Ninguna de las obras tampoco es de gran escala, ¿verdad? Pero igual, digamos, trasladar en un túnel que era relativamente pequeño en su sección, era imposible llevar, ¿verdad? Y bueno, dejamos como testimonio, ¿verdad? Claro. Vamos a observar otros marcos vacíos que son de las obras que aún no se recuperaron. Estas mujeres retratadas son ¿de qué época más o menos? Estas son todas piezas de 1800, alrededor todas del año 1800, ¿verdad? Que es también el tiempo en que la academia tiene una visión, digamos, de vuelta hacia el clasicismo, ¿verdad? Entonces el cuerpo es el principal objeto de estudio, ¿verdad? Y obviamente la mujer, ¿verdad? Es el símbolo de la belleza, ¿verdad? Entonces, exactamente, aparecen, digamos, en todas las escenas, como retrato, como desnudo, como relato de una novela, ¿verdad? De una historia que es La muerte del rey Candaules, ¿verdad? Que aparece, digamos, en esta escena. Y, digamos, son obras que por eso también están reunidas en una sala, ¿verdad? Porque cuentan un relato de un tiempo y también de la visión, digamos, de la academia en ese momento, ¿verdad? Y sobre todo de la academia en la cual Francia, ¿no es cierto?, es la que da los dictámenes, digamos, en el mundo del arte, ¿verdad? Entonces esa colección se reúne en este lugar con su propietario, ¿verdad? Con el gran coleccionista. Muy cómodo sentado y observando todas sus obras. Es una hermosísima obra, ¿verdad? Hermosa obra, realmente. Fíjense el tamaño de este marco. En realidad para esta tuvimos que hacer un gancho especial, porque pesaba tanto cuando colgamos. ¿Cómo está al costado, Santi? ¿Cómo esta obra de arte está encastrada por la pared? ¿Cuánto ha de pesar? ¿Se tiene una idea, Natalia, de cuánto pesa esto? Sí, Pedro, tenemos nuestra ficha de inventario, pero en este momento no recuerdo. Pero tiene que ser bastante pesado. Aquella sí requirió 3 ganchos en realidad, abajo y arriba, porque no es solo colgar, porque por el mismo peso se puede desprender la parte baja de los marcos. Entonces se cuelga no solo desde arriba, sino también se sostiene desde abajo. Entonces es como un poco complejo. No es tan sencillo poner nomás. Obras de estas dimensiones tienen su pequeño desafío. Vamos a mostrar el atril de esa obra. Sí. Y ahí tenemos una obra de arte también, si bien no es un cuadro. Sí, hay algunos bronces, ¿verdad? Que son de bronce. Que son de la misma colección, ¿verdad? Y también hay imaginería, ¿verdad? En madera. Ustedes ya vieron, ¿verdad? Que son de Colombo. A ver. No. Esta es la que se robó. Esta es una de las que se robó. Y esto era donde estaba en el Archivo Nacional. ¿Puedes mostrar de vuelta, Natalia, cuál es la que se robó? Esta es una de las piezas que se robó. Ese es el Murillo, que es la Virgen con el Jesús. De Tintoretto es un autorretrato. Sí. No están, digamos, en esta imagen. Imagínense, esta es la imagen que están viendo allá. Sí. Esta es una también muy a la usanza de Bellas Artes, la manera de exhibir también, ¿verdad? Sí. Bien apretada, sí.
Todo encimado. Sí, sí, sí. Un poco, sí, la moda de la época. Acá se pueden ver también el féretro de José Dubigis Díaz, que hoy está en el Museo Campamento Cerro León, que también formaba parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Bueno, seguimos con las colecciones europeas, ¿verdad? Que son distintos tipos de imágenes, ¿verdad? Que explora, digamos, en ese tiempo, digamos, la academia, ¿verdad? Imágenes religiosas, imágenes, digamos, de la ciudad, ¿verdad? O sea, de la ciudad europea, las imágenes marítimas, ¿verdad? La obra más antigua que hay acá es esta cabeza, que es una cabeza romana, y bueno, está aquí, está. Es una cabeza femenina, no tiene fecha, pero evidentemente es... ¿Aproximado qué se calcula? La verdad que antes de Cristo. Sí. Antes de Cristo, es que no tenemos certezas, digamos, pero bueno, es parte de esta colección que viene con Juan Silvano Godoy. Por otro lado, otras 3 piezas que son maravillosas son estas policromías de madera, que son estas esculturas de ángeles y vírgenes. De Colombo. De Colombo, esto, Sí, Cristian. esto es de Colombo. Es Carlos Colombo, ¿verdad? Al igual que aquella imagen. Y tenemos también, sí, tenemos otra parte, digamos, de cerámica que son de Julián de la Herrería, ¿verdad? Que es un español que produce cerámica en Paraguay, ¿verdad? Y realmente es un testimonio del arte cerámico sumamente importante, ¿verdad? Que hace una reinterpretación realmente de nuestra producción local, digamos, originaria, ¿verdad? Y también de su idea, digamos, de lo que es una imagen indígena, ¿verdad? Por eso es que se produce una textura y unos colores que son sumamente novedosos, digamos, para la cerámica en ese tiempo, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos acostumbrados, digamos, a nivel local de este tipo de esmaltado, de la colorimetría, etcétera, Y ¿verdad? de la imagen tampoco. Tampoco de la imagen, sí. Y todas, realmente esta colección no tiene no viene con toda la información. Hay algunos autores que son muy reconocidos, entonces sí, con investigaciones se pudieron, digamos, tener datos de a qué escuela pertenecen, qué tipo de obras producen, ¿verdad? Pero de otras obras nos es muy difícil de poder tener datos certeros, ¿verdad? Como ser, digamos, el caso de la obra del periodo romano. O sea, realmente es poco o nada lo que sabemos de cómo viene esta colección, ¿verdad? Esto como una cuestión pintoresca de Juan Silvano Godoy. Es parte de lo que sería como un cenotafio, esta vez una imagen que se le solía hacer a los muertos. Cuando apenas muertos se le imprimía el rostro, y esto es de Juan Silvano. Acá, por ejemplo, está Simón Bolívar. Sería, ¿verdad? Así es, sí, sí, que es uno de los bronces. Y por último, o sea, la última saga de este sueño realmente, ¿verdad? Porque uno parece que entra dentro de algo imaginario, digamos, uno va soñando todos estos espacios, están de vuelta a estas colecciones, digamos, con imágenes diversas, ¿verdad? Que son parte de su colección. Este personaje es... ni idea. Es algún héroe, algún filósofo. A mí me parece... Pero no hay... Eso es lo que les explicaba yo, que hay obras en las cuales nosotros no tenemos prácticamente datos, ¿verdad? Porque no es que vienen con un registro. Bueno, o sea, la idea del registro es justamente parte desde la creación del museo, ¿verdad?
el coleccionismo no necesariamente les estaba comentando de esta obra, ¿verdad? Que es de Rusiñol, un maestro de la pintura española, ¿verdad? Que es posiblemente una de las piezas más valiosas que tiene el museo, ¿verdad? Que es un cementerio, ¿verdad? Y se ven las mujeres orando, digamos, y el espacio interno, o sea, el acceso, digamos, a lo que es el cementerio. Una vez ¿verdad? más, el juego de luces fabulosamente retratado, la cuestión simbólica, inclusive de los mismos pinos, los cipreses que se van plantando siempre en todos los cementerios. Hay una cantidad de información que muchas veces las obras de arte, uno sin percatarse, te van contando, ¿verdad? Sí. Y como mencionaba Cristian, el tema de tener un catálogo, que significa conocer a profundidad la obra, te permite poder trabajar un montón de cosas después, ¿verdad? Y estos catálogos siempre están abiertos a incluir más conocimiento, más datos sobre la pieza, desde todas las aristas posibles, desde lo que pinta el artista, su historia personal, el lugar donde pintó, la técnica que usó, hasta las restauraciones que sufrió. El bien nos pueden ayudar inclusive a rearmar discursos, rearmar estrategias. En la facultad, por ejemplo, ahora que vamos también a conocer el Archivo Nacional, en vez de contarles sobre intervenciones o cómo las nuevas técnicas pueden interferir en una obra arquitectónica, con un simple papel podemos contarles cuándo uno puede meter la pata realmente con ciertas cuestiones y cuándo no, que después les vamos a contar. Y es súper interesante cómo uno puede traspolar estas informaciones a todos los ámbitos de la vida. Sí. Y ahora una cuestión... Obras. Sí, bueno. Las técnicas. Es una fotografía. El detalle. Les voy a mostrar algo que es una cuestión como algo personal, ¿verdad? Esta es posiblemente mi obra predilecta, que es de un pintor italiano, Chiardi, que a mí siempre me hace pensar a nuestros humedales. Y es, sin embargo, un paisaje veneciano. Si uno se extrayera del hombre y de algunos elementos como las construcciones, realmente tenemos nuestro paisaje, ¿verdad? Nuestro paisaje del borde del río, ¿verdad? De los humedales. Por eso es, digamos, siempre para mí esta obra tiene esa que me hace pensar, ¿cierto? Sí, el inclusive agua, la barca la que está acá pareciera un cachiveo. Sí. De los tipos, si te miras de lejos de repente, bueno, ahí acercándote ya no. Y este es el famoso Yaguacanoa. Exacto. Este es el Yaguacanoa. el palo de tacuara para poder correr. Así es. Pero bueno, es una apreciación personal, ¿verdad? Porque la primera vez que vi la obra dije, ay, qué interesante tener un paisaje chaqueño, ¿verdad? Pero al aproximarme, ¿verdad? Me di cuenta, no, esto no es el Chaco, y investigué, ¿verdad? O sea, es una obra de finales de 1800. ¿En qué país? Venecia. Venecia. Sí, es Venecia, es una imagen de Venecia, ¿verdad? Y yo nomás rescato siempre me voy al humor, no sé por qué, ¿verdad? Pero yo rescato el famoso Yaguacanoa, ¿verdad? Entonces el que venga al museo va a decir, ¿dónde está el Yaguacanoa? Sí, vas a ser el culpable de esa... Perdón, Cristian. No, pero forma parte también del speech justamente. Claro, como vos interpretás. No, pero a los niños también les atrae este tipo de cosas. Entonces vos le puedes decir, bueno, búsquenme el yaguá en una canoa. Entonces se puede hacer la búsqueda del tesoro a través de estas pequeñas cosas que se pueden ir según la edad de la persona que vaya a hacer la visita, el interés que vaya a tener con cierto tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo que vos comentás justamente es, ahí tiene significado el arte o la verdad, cuando yo me encuentro con la obra y la obra me transmite a mi experiencia, a mi historia, me recuerda a mi paisaje, ¿verdad? Ahí es que uno hace clic con cada obra, ¿verdad? Entonces no está mal lo que vos hablas, al contrario, ¿verdad? O sea, creo que los distintos mecanismos son perfectamente válidos, ¿verdad? Y para nosotros eso es súper importante, por eso estamos trabajando con, digamos, la memoria del museo a partir de un robo, ¿verdad? Que lo hacemos, quieras o no, hay un componente de sarcasmo muy fuerte, ¿verdad? Que es el que nos hace incluso hasta divertirnos con un hecho
pero a su vez estamos hablando de cosas muy serias, ¿verdad? De nuestra memoria, de la importancia de nuestro acervo, del desconocimiento de lo que tenemos, ¿verdad? De la falta de seguridad de las obras. Y entonces, bueno, eso es lo que hace que uno se enriquezca con todas estas colecciones. Como parte del recorrido, le queremos llevar a un espacio que para nosotros es sumamente importante. Si se animan a esa aventura, vamos a subir a la planta alta. Tienen unos escalones que son un poquito raros porque están un poquito inclinados para arriba, pero van a ver. ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento guaraní te acompaña. Es guaraní, es guaraní, el idioma del sabor. Es guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Bajar se vuelve un desafío. A bajar a eso. Un poco complicado. No es para tanto. Bueno, bienvenido. Bienvenido a la cúpula. ¡Wow! ¿Cómo le llaman a esto? La cúpula. La cúpula. Bien, mira. Cada uno a su oficina, ¿eh? Miren el atril de la obra de Bouchard. Qué bárbaro. Este recuperé que estaba en el depósito del museo, estaba desarmado. Y cuando vi una de las partes, dije, esto tiene que ser algo especial, ¿verdad? Me pregunté, me dijeron, es un atril. Entonces trajimos aquí las partes y se armó. Solo que falta el tercer pie. Claro. Que bueno, que lo podemos Ya se ve reconstruir. el inicio Sí. de la unión. Y este espacio muy pocas veces se utilizó. Entonces la idea era de sacar las ventanas que estaban todas tapiadas, ¿verdad? Que entre la luz, prácticamente no se usa luz artificial. Traje yo temporalmente unas obras mías, ¿verdad? Y se armó este espacio, usamos el color del logo, ¿verdad? De Movie, ¿verdad? Que es la berenjena, usamos uno de los colores, ¿verdad? Para los muros, y se convirtió en nuestro espacio De reuniones, para armar proyectos y también para invitar a la gente que se quede con nosotros, que quiera usar también este espacio, ¿verdad? Fíjense la cúpula, lo alto que es. Sí, altísimo. ¿Quiere pasar desde acá? Altísimo. Sí. Y tenemos la terraza que da a Marija López también, ¿verdad? Que es realmente un espacio hermosísimo.
Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando 2 botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite, más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Ya pueden ver. De verdad es una maravilla este espacio, ¿verdad? Qué alta la cúpula. ¿Verdad? Increíble. Y desde la planta baja es absolutamente insospechado que arriba te vas a encontrar con esto. No. Solamente desde la fachada alejada, ¿verdad? Que se ve. Pero si no, no. Fíjense ustedes, cuando están por Mariscal López no van a ver tampoco esto. O sea, tienen que venir muy despacio. Exactamente. Sí. Muchas veces pregunta la gente, es un poco también tratar de bajar un poco la velocidad, sobre todo en estos tramos, este tramo inicial de Mariscal López, bajar la velocidad y poder mirar un poco qué hay alrededor y te vas a llevar sorpresas maravillosas de la arquitectura y la evolución arquitectónica también del Paraguay, porque estas villas tienen que ver un poco con eso, ¿verdad? Villa se le llama a esta zona. Villas, sí. Zonas de villas que son elementos arquitectónicos que están en el centro de la construcción, generalmente tienen 2 plantas, tienen un acceso principal, si vos te fijas esta escalera que está ahí con la galería. Sí. Asunción crece con la extensión de Mariscal López, la extensión en realidad del Paraguayo Independiente, ¿verdad? Que se consolida como centro histórico desde el puerto hasta la estación de ferrocarril. Y esa prolongación es la que da el primer crecimiento de la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? A lo largo de Mariscal López se empezaron a construir las primeras villas, pero son villas suburbanas realmente. Estos no eran área construida. Eran casas de fin de semana. Sí. Por eso es que se llaman villas, ¿verdad? Y esta secuencia que uno va a lo largo, digamos, de Mariscal López, se va encontrando con este tipo de arquitectura de este tiempo, ¿verdad? Pero que eran, como dicen, casas de fin de semana, ¿verdad? Son casas de fin de semana que te llevan hasta la Recoleta. La Recoleta era como el punto más recóndito de Asunción. Más lejos. Lo más lejos que podías llegar era el cementerio. Pero esto no era centro, nada no, más. Esto estaba a las afueras, vos venías a caballo y venías y te quedabas acá el fin de semana, tenías qué sé yo, tus flores, tu jardín, la huerta. Y la casa al lado también es una casa de la misma época. De la misma Incluso época. vas a encontrar, tiene el mismo tipo de moldura, los mismos. Lo lindo de aquella casa que tiene pinturas en los cielos rasos todavía, tiene pinturas murales. Es muy, muy interesante cómo hay todavía mucha gráfica, pintura mural que podés ir encontrando en varias de estas edificaciones. Por eso también es importante justamente el estudio y el análisis de estos espacios. Probablemente lo más probable es de que aquí te encuentres con por lo menos franjas decorativas pintadas a mano, ¿verdad? Que eso, haciendo una prospección, se pudiera encontrar, ¿verdad? Cuando nosotros grabamos el Panteón de los Héroes, recuerdo como si fuera ayer esa antena, la misma tiene esta casa. Sí. La misma antena que tiene el Panteón de los Héroes. Para rayos, realmente. Es un pararrayos. Y bueno, y dentro de poco seguramente vamos a habilitar el cafecito. Acá arriba, un cafecito. El café del museo. Ah, qué lindo. Rico, ¿verdad? Excelente. Y bueno, decidimos, como te digo, usar este espacio que, bueno, va a ser espacio de exposiciones también, ¿verdad? Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Es una sala octogonal, ¿verdad? Que también es algo característico de la época. Uno puede encontrar algunas de las villas, digamos, por esta. De esta misma forma, época, ¿verdad? es la villa de la Casa Serafina. Sí. La casa Serafina Dávalos, tiene justamente un salón que, si bien no tiene la misma forma, ni está en el mismo espacio, ni te conecta con otros lugares, tiene un espacio central, octogonal, que te conecta con 8 puertas alrededor. Es genial. Lo que sí le hace como muy simbólica a esta villa en particular es la cúpula, ¿verdad? Ninguna tiene, digamos, o hay, no es que ninguna tiene, pero tienen de menor escala, ¿verdad? Esta es muy grande. Esta, sí, digamos, ya es una escala más importante, ¿verdad?
Y bueno, no queríamos terminar el recorrido del museo sin que ustedes vinieran aquí, ¿verdad? A este espacio, ¿verdad? Que también es una invitación para que vengan también a reunirse, a trabajar con nosotros y a formar parte de este movimiento que estamos iniciando, ¿verdad? Que es la idea, digamos, de los museos vivos, ¿verdad? Que es también un programa. De ahí nace el Museos Vivos. Que va a ser muy próximo su lanzamiento oficial, aunque ya estamos funcionando, ¿verdad? Con distintas actividades, ¿verdad? Pero es en marzo, el 19 de marzo, el lanzamiento oficial. Como Cristian también dice, no solo habla del museo que sea vivo, sino interpretar a la ciudad como un espacio vivo, como un museo vivo. El propio centro histórico es el museo sobre el centro histórico. Entonces, es un poco ir conectando esos conceptos y tener espacios realmente vivos, dinámicos, donde la gente interactúe, donde podamos conocer un poco más sobre nuestra historia y quiénes somos. Quiero hacer el agradecimiento, en realidad es nuestro, ¿verdad? De que vengan, de que hagan un registro, de que disfruten con nosotros de estos espacios, ¿verdad? Porque para nosotros realmente es un privilegio poder trabajar aquí y poder alimentarnos de este patrimonio, ¿verdad? Que nos da realmente muchísimas ganas de difundir todo lo que tenemos, ¿verdad? Y ustedes van a ser unos aliados importantísimos, ¿verdad? Para llegar a más gente, ¿verdad? En lo que es, digamos, el conocimiento de nuestra cultura, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Placer, es vuestra casa, les esperamos museo. siempre aquí, las puertas abiertas, ¿sí? Bueno, Natalia sabe que nosotros nos fascina hacer lo que hacemos, y lo hacemos con mucho cariño. Y nuestro objetivo principal es la difusión de lo que nosotros podamos llegar a mostrar, y básicamente somos un puente o somos un instrumento que conecta la necesidad de la cultura con la necesidad del público también, porque yo siempre reconozco que el paraguayo siempre dice: el paraguayo no le gusta leer. Mentira, le gusta leer al paraguayo. Al paraguayo no le gusta conocer su historia. Mentira, no tiene contenido en programa donde conocer su historia. El paraguayo no le gusta el turismo. Mentira, le gusta salir, conocer nuevos lugares. Por eso creo yo que hay que impulsar cada vez más, y como yo digo, ojalá existan 10 programas como Baella, 20, 50, y que todos vengan a conocer este lugar, que todos promocionen y que todos difundan. Sobre todo eso, ¿verdad? Que como vos hablaste, un pilar también, una herramienta, la difusión en la preservación y la conservación del patrimonio. Adri ya lo dijo al inicio del saludo, que si yo no conozco, no puedo amar. Porque si no te conozco no puedo saber el valor que tenés y no puedo interiorizar eso. Entonces, si esto se puede caer, que si nadie supo que existía, como que no cuenta. Entonces, el tema es difundir para que la gente se apropie o se reapropie. Por eso siempre hablamos de esta palabra de revalorizar. El valor ya lo tiene, muchas veces está un poco escondido, o hay que revalorizar nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura, y de esa manera apropiarnos nuevamente, ¿verdad? Totalmente, porque si se llega a cerrar, por ejemplo, este museo, hay mucha gente que va a decir: qué pena que no nos enteramos antes, qué pena que no sabíamos que se necesitaba que la gente vaya para que eso no se cierre, qué pena que no nos enteramos. Entonces, por eso creo que es importante el valor de la difusión. Y la gente está ávida de estos eventos. Este fin de semana, Cristian y su equipo organizaron la muestra del robo del siglo, y realmente 600 personas, sábado y domingo, donde estas 5 artistas estuvieron reinterpretando las obras robadas, y fue genial. La gente está ávida de eventos, y nos damos cuenta a lo largo de estos años, de este tiempo que vinimos trabajando, cada uno de sus ámbitos, la gente quiere, le gusta, busca encontrarse con el arte, con la cultura, con este tipo de actividades. Y bueno, estamos justamente para eso, para disponibilizar estos lugares. Son de todos. Todos estos espacios que tienen cultura y que vamos a ir conociendo a lo largo de estos programas están a disposición de todos los paraguayos y paraguayas, y esta justamente es una de los fines, digamos, es gratuita la visita, no se cobra acceso, pueden acceder dentro de los horarios en los cuales funcionan sin ningún costo, ¿verdad? Bueno, y ustedes ya saben, como les dije y les repito, el programa Baella para todas nuestras plataformas digitales, las mías, están a disposición para que nosotros podamos difundir los eventos y las actividades,
y que la mayor cantidad de paraguayos y extranjeros, porque hay muchos extranjeros viviendo en Paraguay, vengan a conocer esto, que ellos son personas que todo el tiempo están buscando actividades culturales, así que estamos a disposición de ustedes y tanto Marichapa como toda mi plataforma a disposición de cultura. Gracias, muchas gracias a ustedes. Un momento exacto para contigo ser feliz.